Recording in progress. Vale, ahí estamos. Estimados colegas, en nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Saludar a todos los colegas quienes están hoy día asistiendo a nuestra comisión y don Rodrigo Pineda La Cuenta. Sí, presidente. Mire, oficialmente no hay cuenta, pero como les indicaba previamente, el Ejecutivo ha anunciado, y el senador Elizalde también, la presentación de 3 proyectos de reforma constitucional. Uno del Ejecutivo, que va a ampliar a 2 días las próximas elecciones municipales de gobernadores y convencionales constituyentes, que vendría con discusión inmediata. Y también hay 2 proyectos del senador Elizalde, a los cuales podrían sumarse otros senadores. Uno sobre reforma constitucional que establece atribuciones para que el Consejo Directivo del CERVEL pueda acordar la realización de la elección en 2 días consecutivos. Y hay otra reforma constitucional que modifica las normas para la realización de la elección en el año 2021 y también que pretende solucionar un problema interpretativo que se ha generado sobre las candidaturas de ex militantes que tienen la condición de independientes en las próximas elecciones municipales. Oficialmente se daría cuenta hoy día en la tarde de esas iniciativas y si la comisión quiere tratarlo, se requeriría que pedir la autorización para sesionar en paralelo en la sala, ya sea hoy día en la tarde o mañana en la mañana, porque mañana en la mañana también habría una sesión especial que comienza a las 10:30 hasta las 2 de la tarde, convocada por la sala del Senado. Además, si hubiese acuerdo en esta materia, se podrían refundir estas iniciativas para tratarlas en conjunto. Según nos han explicado, aunque no ha llegado la versión oficial de los acuerdos del comité, habría interés de verlo prontamente, estas iniciativas en la sala del Senado, en la práctica mañana en la tarde, lo cual lo obligaría a la comisión, si así sesiona, si así hay un acuerdo, a informar mediante un certificado sobre estas materias. Hago presente estas cuestiones para que ustedes los tengan presentes y quede constancia de ello. Eso, presidente. ¿Ya? Gracias, Rodrigo. ¿Se ofrece la palabra? Senador Elizalde. No, presidente, simplemente que este proyecto, la idea es que se pueda aprobar mañana en sala, porque tengo entendido que está así acordado por los comités y el día jueves que se vote, porque es democrático. Se puede aprobar o no. Y si se aprobara en sala mañana, tengo entendido que la Cámara está convocada para despacharlo el día jueves. ¿Presidente? Perfecto. Sí, Pancho, adelante. No, yo estoy de acuerdo en ambos proyectos, de acuerdo al debate que he escuchado en los medios de comunicación estos últimos días y con lo expuesto por el senador Elizalde. De tal manera que, tal como suscribí el proyecto anterior, estoy disponible para suscribir ambos proyectos también, presidente, para que el señor secretario lo tenga presente. Gracias. Gracias, Pancho. Y yo lo que pediría, colegas, para que tengamos digamos, unidad en la gestión y también para habilitar a nuestra secretaría para poder estudiarlo y la discusión, es que veamos la posibilidad de ver mañana en la hora ordinaria o a primera hora la discusión mañana en la mañana. Hoy día en la tarde, entre la comisión y otras comisiones, entre la sala y otras comisiones, lo veo difícil, por no decir imposible. Entonces, les pediría que descartáramos lo de hoy día, pero mañana a primera hora para que esté disponible al menos con certificado para poder discutirlo en la sala en la tarde. ¿Les parece? Presidente. Sí. ¿Pudiera ser que mañana pudiéramos empezar a sesionar un poco más temprano, tal vez, y de esa manera podemos adelantar eso? Justamente, esa es la idea. Les pediría que faculten a la Secretaría y a la Presidencia para llevar adelante eso y lo vemos en esa línea, Pancho. Muy bien. Perfecto. Entonces, gracias, senador Elizalde, y usted hará el punto en la tarde para al menos la situación de refundirlos y poder mañana a primera hora poder verlos de la mejor manera. Entremos entonces a la orden del día con el proyecto de Código de Agua.
si en la Secretaría nos hace una pequeña relación en lo que habíamos quedado, o Carlos Esteves, que había sido el último que había intervenido en la sesión de enero. Sí, presidente. La sesión de hoy día, martes 2 de marzo de 2021, está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Agua. Los invitados a esta sesión son el señor ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, quien viene acompañado de los asesores señores Francisco Ribe y Nicolás Rodríguez. Nos acompaña también el director general de Aguas, don Oscar Cristi, y el jefe de la división legal, señor Eduardo Pérez. También asiste el exdirector general de Aguas, señor Carlos Esteves. Concurrirá a esta sesión también en representación del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el asesor don Federico Ureta. Eso respecto de la tabla de la sesión de hoy día. Señor presidente, señores senadores, en la última sesión la comisión acordó que iba a tratar dos materias. Uno, en primer lugar, la revisión del artículo 134 bis, un artículo que está despachado por la comisión, pero que por las materias que trataba requerían de la iniciativa del Ejecutivo. El Ejecutivo ha presentado la indicación correspondiente y la comisión debiera examinar ese texto para ver, en primer lugar, si hay una concordancia entre el texto aprobado por la comisión y la indicación del Ejecutivo, y en segundo lugar, ver si se van a hacer algunos ajustes a dicho texto. El Ejecutivo ha hecho llegar una proposición, entiendo que hubo una conversación entre el Ejecutivo y don Carlos Esteves sobre esta materia, y eso debería ser lo primero. Y lo segundo, continuar el estudio de las disposiciones transitorias de esta iniciativa, en particular lo que está acordado que se va a revisar, que es el artículo primero transitorio y el segundo transitorio. Eso en relación con las cuestiones procesales correspondientes. Presidente, si le parece, puedo compartir el artículo 134 bis, el texto comparado que se ha preparado por los asesores del gobierno y don Carlos Esteves, para que ustedes lo puedan examinar. Perfecto, compartámoslo. Ya. Presidente, senadores, en la primera columna aparece el texto aprobado por la Comisión de Constitución. En la segunda columna, la indicación del Ejecutivo. Y en la tercera columna vienen algunos comentarios. Los comentarios básicamente son para precisar si hay alguna enmienda o algún cambio sobre el texto que había aprobado la Comisión y cómo esta está considerada en la indicación del Ejecutivo. Al margen de ello, según se va a ir explicando, hay algunas precisiones que se están pidiendo por parte de los asesores de la Comisión que se hagan a este texto de tal manera de clarificar algunas de sus disposiciones. Eso, señor presidente. Perfecto. Se ofrece la palabra tal vez a Carlos Esteves o a Oscar para poder explicar. Presidente, por su intermedio yo dejaría a don Eduardo Pérez que si a usted le parece explique si hay algún cambio y la razón del cambio, porque él ha estado en el detalle de esta norma, si a usted le parece. Perfecto. Eduardo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, presidente, y buenos días a todos los senadores. No tendría oportunidad de saludarlos. Bueno, como ustedes saben, esta indicación lo que hace es respaldar, como decía el secretario, el texto 134 bis que fue aprobado en noviembre, no recuerdo, por la comisión. Este artículo, para ser más expedito, para no detenerme en detalle en él, que es bastante conocido y lo hemos tratado en profundidad varias sesiones, se refiere básicamente a los procedimientos de extinción de los derechos de aprovechamiento de agua que han sido incorporados en el listado de patentes por no uso y en consecuencia quedan por lo mismo sujetos a un procedimiento de extinción. En ese sentido hago esa gran referencia general al artículo. Si hacemos la comparación, el contraste entre la primera columna y la segunda columna, en la indicación del Ejecutivo vamos viendo que no tiene cambios y por lo tanto no vamos a repetirlo en el inciso primero o el encabezamiento del artículo.
El número 1, que se refiere básicamente a la resolución que contiene el listado y que dicta la Dirección General de Aguas, y por lo tanto están los pormenores de esa resolución, tampoco tiene cambio respecto del texto aprobado por la Comisión. En el número 2 se refiere básicamente al procedimiento, a las modalidades de notificación de esta resolución que dicta la DGA, las distintas modalidades de notificación, sea por correo electrónico, por carta certificada, etc. Y en general no tiene cambios de fondo, cambios formales. Había solo de ejemplo, que en vez de hablar de casilla de correo electrónico, se habla de dirección de correo electrónico. Y la segunda que está destacada ahí se refiere básicamente a cuando se entiende que está notificado la resolución cuando se ha hecho por correo electrónico del interesado, del titular, y que se entiende practicada a partir del tercer día de su envío, y eso lo que hace es simplemente replicar la norma pertinente de la ley 21.180 sobre transformación digital del Estado. En el tercero, básicamente se refiere a la modalidad de publicación en el Diario Oficial, que no tiene ningún cambio por parte de la Dirección General de Aguas de la resolución que acabo de mencionar. El cuarto se refiere a la reclamación o la interposición de recursos que puede hacer el titular frente a esta resolución que dicta la Dirección General de Agua. Número 4, que tampoco tiene cambios respecto a lo aprobado por la Comisión. El 5 también no tiene cambio, una cuestión menor que se refiere al vencimiento del plazo de la resolución o de la publicación en el Diario Oficial, y cuando se pueden además a partir de esa decretar aclaraciones o medios o informes adicionales por parte de la Dirección General de Aguas, que tampoco tiene cambios, este número 5. El sexto es simplemente una norma que perfecciona el procedimiento, el cómputo a partir del cual se señala el vencimiento del plazo que se ha señalado en el indemno anterior, que se hace una precisión respecto a la forma de computarlo. A partir del 7, presidente, si usted me lo permite, estábamos conversando con Carlos Esteve, hay ciertas modificaciones o enmiendas o perfeccionamientos o ediciones del texto que se sugiere a la indicación del Ejecutivo y que perfeccionan de alguna manera la intención general que tiene la Comisión en este proyecto. Si a usted le parece, presidente, esas modificaciones, como varias veces han sido sugeridas por Carlos Esteve en nuestras conversaciones que hemos tenido, me gustaría que él pudiera a continuación poder explicarla, presidente. ¿Qué le puede explicar Carlos Esteve? Buenos días, presidente. Por su intermedio a todos los miembros de la comisión y a quienes nos acompañan. Bueno, efectivamente, presidente, la indicación presentada por el Ejecutivo busca mantener el acuerdo de la comisión. Hay algunas correcciones que tienden a mejorar su entendimiento, y hay algunos detalles que hemos considerado que sería conveniente advertir y eventualmente modificar. El numeral 7 es mínimo, pero se refiere el texto original decía completadas las diligencias. Las diligencias vienen en los numerales de más arriba. El punto está de que el numeral 6 se refiere a que la Dirección General de Agua, para desarrollar las diligencias, tiene un plazo, y el numeral 5 se refiere que dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo indicado en el numeral 4, la DGA puede solicitar aclaraciones, decretar inspecciones oculares, es decir, decretar otras diligencias. Pero el punto es que hay que incorporar también, y eso es todo, el numeral 4, porque el numeral 4 se refiere a las diligencias que pide el titular. Entonces, si es que Rodrigo tiene la amabilidad de mostrar el numeral 4 un poco más arriba, bueno, ahí queda claro que el titular de un derecho de aprovechamiento que está siendo objeto de procedimiento de extinción, dentro de un plazo, para oponerse puede aportar la prueba, dice, y en el segundo párrafo del mismo numeral 4, el titular podrá además solicitar diligencias pertinentes. Entonces, básicamente lo que estamos proponiendo, para su mejor entendimiento, ya que el texto original hablaba de las diligencias, y aquí el Ejecutivo en su indicación estimó que era necesario precisar de qué diligencia se trataba. En ese caso sugerimos agregar el numeral 7 que diga las diligencias, los numerales 4, 5 y 6. Esa es la propuesta que se hace allí. En el numeral 7 ya más abajo, como estamos viendo.
Si continúo y pasamos al numeral 8, vemos que en el numeral 8 se agrega, está en rojo en la columna del medio, por parte del Ejecutivo, esta frase que creemos que lo que hace es ayudar a la mejor comprensión y perfecciona no solo la redacción, sino que da cierta flexibilidad a la actuación de la Dirección General de Agua. Es decir, permite que no tenga que hacerse por oficio, sino, perdón, en el tiempo en que el titular puede registrar su presentación ante la Dirección General de Agua, permite que la pueda hacer en su primera presentación o en cualquier otro momento del procedimiento. Esto es para los efectos de la dirección de correo electrónico, ¿no? Entonces nos parece adecuado lo que está en el 8. Los cambios que hay en el 9 son un poco más complejos que los anteriores. Entonces, si podemos detenernos ahora en el numeral 9. Claro. Entonces, el numeral 9 originalmente tiene literales, ¿no? Literal A, B y C. Entonces, quizás Rodrigo, perdona, quizás en la columna a la derecha, la que dice sin cambios, también puedes bajarla la misma cantidad para que queden, se entienda por parte de los senadores y queden a la altura de las observaciones con lo que está en las columnas del medio y de la primera. Pero el primer sin cambio se refiere al inciso del recurso de reclamación. Bueno. Entonces, se propone por el Ejecutivo, en la letra A no hay cambios. En la letra B, el Ejecutivo, en su indicación, propuso eliminar, la Corte rechazará de plano, dice, el reclamo si este se presenta fuera de plazo y se propone eliminar o no cumple con las condiciones señaladas. Y nos parece apropiado, porque el plazo es algo muy fácil de precisar y que cumple o no cumple con las condiciones señaladas puede ser objeto de discusión. Entonces, no tenemos inconveniente con la propuesta que plantea el Ejecutivo en este punto, y agrega, a su vez, que en caso que se declare admisible por la Corte, dará un traslado y se notificará, y agrega, por la vía que se estime más rápida y eficiente. Obviamente compartimos también eso, que le da la mayor flexibilidad, pensando de que además en los años venideros los cambios en esta materia van a ser abrumadores. Entonces es mejor que exista esa flexibilidad sobre velocidad y eficiencia, y no que el capturado por un mero mecanismo porque se señala que se notificará por oficio. Hasta ahí, bien. Luego, al final de la letra B, en el texto original se señala que la Corte podrá abrir un plazo probatorio que no puede exceder de 7 días, señalando determinadamente los hechos sobre los que la prueba deba recaer. Pero en el literal C, si lo puedes enseñar, por favor, el Ejecutivo propone que se utilicen las reglas de los incidentes. Y el término probatorio sea en conformidad a lo que dispone el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Y en consecuencia se mantiene el literal B y el C, pero son levemente distintos y hay que elegir, porque el literal B habla de 7 días y el literal C habla de 8 días. Porque el término probatorio que está en el artículo 90 es de 8 días. Y el término probatorio del artículo 90 tiene ciertas reglas específicas, y además nos parece conveniente utilizarlo. Por ejemplo, se señala que los primeros 2 días de los 8, solo esos 2 días pueden ser para prueba testimonial, etc. Entonces, lo que nos parece apropiado a nosotros es fusionar la letra B y C con algunos cambios adicionales, optar, y sugerimos optar por la propuesta del Ejecutivo, pero no se puede mantener ambas. Es decir, que el plazo sea el de la regla de los incidentes, que el plazo para el término de prueba sea de 8 días, por tanto, y eso significaría que lo que está más arriba de 7 días deja de existir. Entonces, en la columna de la derecha, si seguimos bajando un poco, para mostrar mejor, estamos proponiendo fusionar las letras B y C, porque son incompatibles.
Entonces, se propone un texto que recoge, subrayados aparece así, incorporaciones que había, que entrega el Ejecutivo en su indicación, y agrega al final en negrita algo extra, dice, lo voy a leer. Dice, la Corte rechazará de plano el reclamo si este se presenta fuera de plazo. En caso de declararlo admisible, dará traslado por 10 días, notificando por la vía que se estime más rápida y eficiente esta resolución al Director General de Aguas. Evacuado el traslado, o teniéndosele por evacuado en rebeldía, la Corte podrá abrir un término de prueba, si así lo estima necesario, el que se regirá por las reglas de los incidentes que contempla el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, siendo admisibles los medios de prueba que se refiere al artículo 341 de este mismo código. ¿Y por qué agregamos esto? Porque las reglas de los incidentes normalmente tienen vías de prueba acotadas. El artículo 341 lo que hace es define las vías de prueba y en consecuencia caben todas las vías de prueba. Si el secretario lo estima pertinente, se puede leer el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, o si me permite, lo puedo buscar aquí yo, pero básicamente el artículo 341 señala, un segundo, aquí está, dice, los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio son instrumentos, testigos, confesión de parte, inspección personal del tribunal, informe de perito y presunción. Es decir, la inspección personal del tribunal o un informe perito es una posibilidad que también se podrá utilizar y que si nos quedamos a las reglas de los incidentes podríamos tener una discusión, porque podrían eventualmente haber más de una interpretación de qué aplicar. Eso es lo que estamos planteando. Y finalmente el último inciso, porque el artículo 134 bis tiene un inciso final o un segundo inciso, y el Ejecutivo de la columna del medio, si se ve en rojo, plantea que una vez que la resolución de extinción a que se refiere el numeral 8 se encuentre ejecutoriada, la DGA dice, ordenará, y agregó, mediante resolución, dentro de los 15 días siguientes a los respectivos conservadores de bienes raíces, practicar las cancelaciones e inscripciones que procedan, y claramente hemos señalado de que sería inconveniente hacerlo mediante resolución, porque ha terminado los recursos de reconsideración, los recursos de reclamación, queda ejecutoriada, y al hacerlo mediante resolución, toda resolución de la DGA nuevamente es recurrible. Entonces se genera un loop que es el que se quiere evitar. Entonces se propone, para evitar ese loop innecesario, el texto que aparece a la derecha abajo, que dice, una vez que la resolución de extinción a que se refiere el numeral 8 se encuentre ejecutoriada, la Dirección General de Agua ordenará, dentro de los 15 días siguientes, y por la vía que estime más rápida y eficiente, a los respectivos conservadores de bienes raíces practicar las cancelaciones e inscripciones que procedan. Eso sería por mi parte, presidente. Gracias, Carlos. Se ofrece la palabra. No hay nadie inscrito. Francisco Buenchumilla o Luz, quiero saludar ahí a Luz, que no la teníamos al comienzo. Un gusto, Luz, el retorno a la comisión, y Pedro Araya no lo veo todavía. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, Pancho. No sé si pudiéramos partir por los primeros incisos donde no hay problema. Correcto. Y darlos por aprobado e ir viendo aquellos en que hay observaciones. Eso. Perfecto. Si le parece, Rodrigo, poner en discusión precisamente en votación esos artículos. Sí, presidente, entonces el inciso primero, el número 1 no tienen cambio y se mantendría la votación que ya ha adoptado la comisión en esta materia. Si la damos por ratificada sería con los votos a favor de los 4 senadores que están presentes en esta sesión. Perfecto. ¿Les parece, colega, que ratifiquemos eso? Okay. Muy bien. En el número 2
ustedes pueden ver que básicamente son enmiendas de carácter formal. La primera, se cambia la expresión casilla por dirección de correo. Y después hay una precisión desde cuándo se entiende notificado el correo electrónico que se envía. Se entenderá practicado al tercer día de su envío, que es una concordancia con lo que establece la ley 21.180. Pareciera que en ese número 2 esas enmiendas no debieran generar mayor debate, presidente. Correcto. También... Unánime entonces, con 4 votos a favor porque no ha llegado el senador Araya. Bien. Sí. Perfecto. Ya. La número 3 también es una enmienda formal. Se precisa que es la Dirección General de Agua, publicará en el Diario Oficial el 15 de enero del mismo año a que se refiere el numeral anterior. También pareciera que no va a generar dificultades, presidente. Colega, si le parece. Muy bien. Unánime entonces, 4-0. El número 4 no tiene cambios, el número 5 no tiene cambios, y correspondería ver el número 6. El Ejecutivo hace algunas precisiones en este número para perfeccionar el cómputo del plazo que tiene que realizar la Dirección General de Aguas para desarrollar las diligencias probatorias, según se dice en el comparado. Quedaría así el número 6, la Dirección General de Aguas para desarrollar las diligencias probatorias solicitadas o decretadas tendrá un plazo de 30 días contados desde el vencimiento del plazo indicado en el número anterior o de su prórroga, pudiendo prorrogarlo justificadamente y por una sola vez por un plazo de 30 días adicionales. Ese es el número 6, presidente. Perfecto. ¿Se abre la palabra sobre ese número 6? Si no hay observación, por la misma votación. Llegó el senador Araya. Voy a preguntarle... Sería tal vez, un segundo, Rodrigo, saludar a Pedro Araya, que se incorpora. Pedro, hemos ratificado todos los incisos por unanimidad. Sería bueno tal vez sumar su votación en estos artículos. Estamos contestes, son las modificaciones que las rectificaciones que se han hecho y se han explicado latamente. Tal vez sería bueno si pudiéramos incorporar su votación para que sea unánime. Gracias, presidente. Pido la excusa, porque estaba con una entrevista que se alargó un poco más de la cuenta, pero me sumo al voto de mayoría de lo que fue unánime. Perfecto, gracias Pedro, y bienvenido nuevamente a un año de sesiones. Continuamos, secretario. Entonces se pondría en votación el número 6, presidente, con la enmienda que viene en el texto del Ejecutivo. Si les parece, senadores. ¿Habría acuerdo? Unánime entonces, 5-0 la enmienda al número 6, con el voto a favor del senador Avensperger y los senadores Durresti, Huenchumilla, Galilea, Araya. Estaríamos los 5 senadores a favor. Correcto. Bien, vamos al número 7. El número 7, en relación al texto aprobado por el Ejecutivo, perdón, por la Comisión, tiene una enmienda del Ejecutivo para agregar referencias de números. Dice, completadas las diligencias a las que se refieren los números 5 y 6 del presente artículo, el funcionario a cargo del procedimiento tendrá un plazo de 30 días para emitir un informe. Me detengo aquí. Respecto a esta proposición del Ejecutivo, se ha hecho la observación y la explicación de que sería conveniente agregar la mención también al número 4. Esa primera enmienda, o sea, esa única enmienda tiene el número 7. No sé si le parece, presidente. Lo ponemos en votación. Colega, me parece bien la observación del secretario, si le parece. Sí. Ya. Perdón, quedaría la diligencia a las que se refieren los números 4, 5 y 6 del presente artículo. ¿Así quedaría? Así quedaría, señor senador. Ya, ok. Entonces habría acuerdo de los 5 señores senadores, senador Avensperger, senador Durresti, senador Galilea, senador Araya y senador Huenchumilla. Perfecto.
Ya, aprobado entonces la enmienda al número 7. Bien, vamos al número 8. El texto propuesto por el Ejecutivo aparece en la segunda columna y se ha propuesto por el asesor, el señor Esteves, agregar lo que aparece en negrilla o en cualquier otro momento dentro del mismo, perfeccionando la redacción. El número 8 quedaría así: el director general de Aguas, por resolución... Perdón, presidente. ¿Sí? Sí, No, no lo propongo agregar. Esto es lo que agrega la indicación. Lo que señalamos en la observación es que estamos de acuerdo. Perfecto. Ya me llamó a confusión que decía observación asesor Esteves. Bien, entonces el texto quedaría así lo leo. El director general de Aguas, por resolución fundada, resolverá el expediente de extinción de un derecho de aprovechamiento pronunciándose única y exclusivamente sobre si procede o no la extinción. Para adoptar esta resolución tendrá el plazo de 15 días contado desde que se emitió el informe técnico a que se refiere el número anterior. Esta resolución se notificará según lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 139 de este Código, o en su defecto a la dirección de correo electrónico que el titular hubiere registrado en su primera presentación en este procedimiento o en cualquier otro momento dentro del mismo. Sin perjuicio de lo anterior y para el solo efecto de publicidad de terceros, la resolución se publicará en la página web institucional. Contra esta resolución procederá a los recursos de reconsideración y de reclamación establecidos respectivamente en los artículos 136 y 137 de este Código, suspendiéndose por su interposición los efectos del acto recurrido. Es prácticamente igual a lo que ya había adoptado, el acuerdo adoptado por la Comisión, por unanimidad 5-0, con la precisión de lo que aparece en rojo en el texto. Eso, señor presidente, respecto al número 8. Perfecto. Se ofrece la palabra sobre esto. Estamos de acuerdo. Colega. De acuerdo también. Sí. Perfecto. Entonces, Tomar la votación. Sí, habría unanimidad. El senador Ebesberger, el senador Durresti, senador Galilea, senador Araya y senador Huenchumilla. Ya. Perfecto. Aprobado entonces el número 8 con la enmienda ya indicada. Respecto del número 9, que se divide en varias letras, el número 9, inciso primero, letra A, no tiene cambios y por lo tanto la comisión no tiene que pronunciarse porque ya lo había aprobado. Y vienen las enmiendas contenidas en la letra B. En relación con esta propuesta, que regula, según ya se explicó, el procedimiento que debe seguir la Corte respecto de pronunciarse sobre el reclamo correspondiente, aquí sí hay una propuesta de refundir tanto la letra B como la letra C en una redacción que aparece en la última columna, la estoy mostrando. Y en este punto el asesor señor Esteves propuso esta fórmula para que hubiera una debida concordancia entre las disposiciones que están consideradas en el número 8 y lo que dispone la letra C, en que hace aplicable las reglas de los incidentes contenidas en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Sobre este punto habría que, presidente, sugiero escuchar la opinión del Ejecutivo respecto de la idea de refundir en una sola letra tanto la letra B y la C antes de que ustedes tomen una decisión al respecto. Sí, ofrecer la palabra al Ejecutivo y sin perjuicio de eso es que esté pendiente Carlos Esteves, quien sugería precisamente la fusión de la letra B y C. Escúcheme el Ejecutivo. Sí, presidente, sin perjuicio de algún complemento que pueda hacer Eduardo Pérez. Esto lo conversamos en extenso con Esteves y nos parece que queda mejor como se propone en la última columna, fusionando las letras B y C. Perfecto, se ofrece la palabra. Sí, de acuerdo, presidente. Sí, yo estoy de acuerdo. Tomar la votación. Ya. Entonces, senadora Ebesberger.
A favor. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la idea de refundir en el nuevo texto las letras B y C del número 9. Finalmente queda examinar el inciso final, que dice el texto que propone el Ejecutivo, dice: una vez que la resolución de extinción a que se refiere el numeral 8 se encuentre ejecutoriada, la Dirección General de Agua ordenará mediante resolución, dentro de los 15 días siguientes, a los respectivos conservadores de bienes raíces practicar las cancelaciones e inscripciones que procedan. Respecto de esta redacción, el asesor, señor Pérez, ha propuesto una redacción alternativa que paso a leer a continuación y que explicó las razones que la justificaban. La voy a poner en pantalla en un minuto. Dice así: una vez que la resolución de extinción a que se refiere el numeral 8 se encuentre ejecutoriada, la Dirección General de Aguas ordenará, dentro de los 15 días siguientes y por la vía que estime más rápida y eficiente, a los respectivos conservadores de bienes raíces practicar las cancelaciones e inscripciones que procedan. También en este caso, presidente, dado que es una materia que importa atribuciones de la Dirección General de Agua, es muy importante conocer la opinión del Ejecutivo. Perfecto. Escuchemos al Ejecutivo. Estamos de acuerdo, presidente, con ese cambio. Perfecto. Se ofrece la palabra entonces. Presidente. Luz, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha señalado del fundamento de sacar el concepto de resolución para no abrir un nuevo plazo al ser, ¿no es cierto?, recurribles todas las resoluciones y volver esto en un plazo interminable. Sin embargo, tengo una duda que no sé cómo se resuelve, porque generalmente en las leyes de los distintos servicios públicos, el legislador establece que los servicios públicos hablan, resuelven, ordenan a través de distintos tipos de resoluciones. Los servicios públicos no pueden ordenar, dictaminar o hablar de alguna manera, simplemente muchas veces a través de un oficio, de una carta. Entonces, aquí dice que la Dirección General de Aguas ordenará, es decir, va a comunicarle algo al conservador de bienes raíces, una instrucción que va a producir efectos jurídicos importantes. Entonces, no sé, desconozco qué dice su ley al respecto, y si lo puede decir mediante un simple oficio. No sé si su ley dice a través de qué instrumento puede hablar. Y yo en este minuto lo que recuerdo es, por ejemplo, la ley de municipalidades, que dice que los municipios hablan a través de decretos alcaldicios, ordenanzas o instrucciones, y dice que los decretos alcaldicios lo hacen cuando dictan instrucciones a personas, que lo hacen a través de ordenanza cuando dicta o resuelve sobre materias de aplicaciones generales, en fin. Entonces, no sé qué dice la Ley General de Agua en esta materia, o si puede hacerlo y lo puede hacer a través de un simple oficio. Esa es mi única duda jurídica en esta materia, pero entiendo y comparto por qué quiere sacarse la palabra resolución. Solo quiero saber que no cometamos un error jurídico. Esa es mi única aprehensión. Gracias, Luz. Es importante la precisión. No sé si puede el Ejecutivo Carlos Esteves. Presidente, probablemente el jefe jurídico de la Dirección General de Agua, que está ahí presente. Perfecto. Presidente. Sí.
La verdad que lo que estamos hablando aquí es la resolución definitiva que deja ejecutoriada la sentencia que finalmente extingue un derecho de aprovechamiento de agua. Derecho de aprovechamiento de agua que está inscrito en el conservador. Por lo tanto, el efecto inmediato de esta resolución que extingue es la cancelación o inscripción correspondiente. En consecuencia, lo que aquí está operando, y que también se cumple por la vía de la modificación que se sugiere en la columna de la extrema derecha, es que que es una información más que una notificación, es el resultado de esta resolución, que bien se puede acompañar en esa forma de notificación que puede ser el oficio o la vía que se estima más rápida y eficiente, es justamente el resultado de este procedimiento extenso que hemos visto y que termina con la extinción de un derecho, y por lo tanto en ese oficio o forma más eficiente que se ocupe, como dice el texto que se propone, determinará que el conservador tendrá que efectuar las respectivas cancelaciones e inscripciones que procedan en virtud de lo que se ha resuelto en este procedimiento de extinción. Por lo tanto, más que estar resolviendo algo la Dirección General de Agua, lo que está haciendo es comunicando algo a la Conservaduría de Raíces. Por lo tanto, es una comunicación informativa que tendrá que ir acompañada de los respectivos documentos de fondo. Obviamente, la resolución definitiva que extingue el derecho. En consecuencia, bien puede oficiar o bien puede ocupar otra modalidad y que no la descarta en todo caso el oficio en la propuesta que se hace en la columna derecha extrema, presidente. Eso sería mi explicación. ¿Presidente? ¿Presidente? Sí, ¿me puede reemplazar un segundo, Pancho, en la presidencia, que tengo que responder un asunto? Muy bien. Yo estaba pidiendo la palabra, pero ofrezco la palabra para Presidente. no duplicarme. Pedro y Luz. Pedro. Presidente, en la misma línea de lo que señala Eduardo, yo creo que aquí el concepto de resolución está de más, porque lo que hay es un proceso que ya está terminado, donde se está ordenando la cancelación, y el acto administrativo en el fondo es una mera notificación que podrá hacerse por oficio, por carta certificada, por correo electrónico. No es una resolución propiamente tal, sino simplemente la notificación de un proceso que ya terminó, ya sea a través de la vía judicial, y lo que se notifica en ese caso al conservador es la sentencia que ordenó la cancelación de los derechos. Entonces, efectivamente, habría que eliminar la palabra resolución, porque no se estaría cometiendo, a mi juicio, ningún error, dado que se refiere solamente a la comunicación de una resolución de un proceso que ya está finiquitado, respecto al cual además no cabe recurso alguno. Esto es solamente, por decirlo así, el cumplimiento de la sentencia o de la resolución, y que la mera notificación a aquel que debe cumplir, que en este caso es el conservador, para proceder a cancelar los derechos respectivos. Senadora Luz Eliana. Presidente, yo eso lo entiendo. Si mi duda apuntaba a otra cosa, es que la Dirección General de Agua, yo creo que a través de un oficio no puede ordenar al conservador de bienes raíces algo. Eso lo puede hacer a través de resolución. Entiendo que acá no es una resolución para mandar una sentencia. Entonces, a lo mejor lo que acá está de más, aparte de la palabra resolución, puede ser la palabra ordenará. A lo mejor aquí lo que debiera ser es que una vez que la resolución de extinción a que se refiere el numeral número 8 se encuentra ejecutoriada, la Dirección General de Agua informará dentro de los 15 días siguientes, por la vía que estime más rápida y eficiente, a los respectivos conservadores de bienes raíces, o acompañará la resolución que ordena practicar las cancelaciones e inscripciones para que procedan en dicha forma, o algo así. O sea, los conservadores, si uno le adjunta la inscripción, tienen ellos la obligación de llevar a efecto las cancelaciones respectivas. No sé si, porque no es la Dirección General de Agua la que le ordena al conservador hacer la cancelación, ¿no es cierto? Es la resolución ejecutoriada o que ordena la cancelación, es la que está ordenando, en definitiva, que ese derecho de agua tiene que ser cancelado por el conservador de bienes raíces. Eso es lo que yo trato de decir. Gracias, senadora. Carlos. Presidente,
quizás, recogiendo la inquietud de la senadora, se puede hacer un ajuste al texto de la columna a la derecha, porque estamos todos de acuerdo en lo que se quiere hacer. Entonces, si tenemos a la vista el texto que está a la derecha, yo voy a sugerir una eventual edición, pero después de la Dirección General de Agua, en vez de ordenará, podríamos decir así lo informará, pero si lo ponemos así, abajo, cuando hablemos de los conservadores de bienes raíces, en vez de practicar, es para que practiquen. Exacto. Entonces, quedaría de este modo: una vez que la resolución de extinción a que se refiere el numeral 8 se encuentre ejecutoriada, la Dirección General de Aguas así lo informará dentro de los 15 días siguientes y por la vía que estime más rápida y eficiente a los respectivos conservadores de bienes raíces para que practiquen las cancelaciones e inscripciones que procedan. ¿Alguien con más ofrezco la palabra? Yo quería hacer un breve comentario porque creo que el tema planteado por la senadora Luz Esper, que tiene fundamento, si lo vemos bajo el punto de vista de los actos administrativos. En este caso la ley 19.880, que regula los actos administrativos. En ese caso, ese acto administrativo puede ser o un decreto supremo o una resolución. Pero la resolución en los actos administrativos siempre decide algo. Ese es el sentido de la resolución en los actos administrativos, una decisión. En este caso, la Dirección General de Agua no está decidiendo nada, sino que lo que está haciendo es comunicar al conservador que hay una sentencia de los tribunales que le ordena hacer tal y tal cosa. Entonces, si uno lo mirara bajo el punto de vista de las normas procesales civiles, que es el procedimiento que hemos tenido, entonces, claro, también se habla de resoluciones, pero ahí tenemos, ustedes saben, uno se acuerda de sus clases en ese tiempo, en el caso mío hace muchos años, bueno, de las sentencias definitivas, de las sentencias interlocutorias, de los autos y de los decretos. Los autos resuelven un incidente y los decretos le dan curso progresivo a los autos. Esto sería más bien como un decreto en los términos del Código de Procedimiento Civil. Entonces, esto que tenemos ahí, la Dirección General de Agua no está decidiendo nada. Por lo tanto, no es un término en términos de resolución de un acto administrativo. Está simplemente comunicando al conservador que hay una sentencia que ordena la cancelación. Entonces, me parece que tenemos que colocar que la Dirección de Agua, no sé, comunicará al conservador que existe esta sentencia. Sería lo más parecido a un decreto en términos del Código de Procedimiento Civil. Simplemente dar curso progresivo a lo que ordenó la sentencia. Yo pondría comunicará mediante la vía más rápida posible al conservador para que proceda en los términos de la sentencia, una cosa así. Presidente. Luz. A lo mejor para ponerlo más imperativo, podríamos poner, ¿deberá comunicar dentro de los 15 días siguientes? Sí, también puede ser eso más preciso, si les parece. Carlos, ¿te parece esa fórmula? ¿Tienes el micrófono? Me parece, por cierto, solo que sugiero que abajo se ponga para que practique. ¿Y por qué lo digo? Porque puede haber sido en rebeldía también. Entonces, que quede claro que la ley ya está empoderándolo para que haga esto. Entonces, si se pone como acaba de sugerir la senadora, el deberá, y luego se agrega a los conservadores de raíces para que practiquen las cancelaciones, me parece conforme. Bien, yo creo que ahí estaríamos de acuerdo, si les parece, estimados colegas. Muy bien, Luz me dice que sí, y con esto termino y le paso al tiro la campanilla, presidente. Oiga, presidente, con más permanencia luego de esta expedita tramitación. Quizás sería bueno, presidente, perdón, tener a la vista la redacción final
Sí, sí, dejemos un poco que Rodrigo la pueda consignar, Claro. y démosle lectura para que votemos la redacción final con las observaciones que bien se hacen. Rodrigo, no está por ahí, Rodrigo. Sí, estoy cambiando. Está redactando, no lo apuren. Ah, ya. Disculpe. Estoy cambiando. No apure al ganado flaco nunca. Gracias, senador Galilea, por lo de flaco. En la pandemia ha hecho estragos en... Sí. No sé si les parece así. Una vez Escuchemos que eso, el texto. Este sería el texto sometido a votación con las enmiendas que se han discutido. Dice, una vez que la resolución de extinción a que se refiere el numeral 8 se encuentre ejecutoriada, la Dirección General de Aguas deberá comunicar dentro de los 15 días siguientes y por la vía que estime más rápida y eficiente a los respectivos conservadores de bienes raíces que deben practicar las cancelaciones e inscripciones que procedan. Para que practiquen, decía. Para que practiquen las inscripciones, decía lo de Carlos. Ambas son válidas, presidente. ¿Sí? Yeah. Ok. Bueno. Perfecto. Pero de todas maneras, leamos el texto que en definitiva se va a someter a votación para tomarla. Un detallito, presidente, antes de que la... Sí. En el secretario, Sí. antes del deberá, la deberá comunicar, porque se refiere a la resolución. Creo, en mi opinión. La deberá comunicar, y yo sacaría la coma después de comunicar. La deberá comunicar dentro de 15 días siguientes. Ya. La deberá. ¿no? Sí. Sí. Yo creo que no queda muy en los términos de Andrés Bello, que me querido. ¿Ah? Sí, yo creo que Andrés Bello se debe estar sí, preocupando. revolcando. O deberá comunicarla, eso. Ahí está bien. Eso, por ahí puede ser. Esperemos entonces que Rodrigo la redacte y la escuchamos. Ahí estamos. Diría así, una vez que la resolución de extinción a que se refiere el numeral 8 se encuentre ejecutoriada, la Dirección General de Aguas deberá comunicarla dentro de los 15 días siguientes y por la vía que estime más rápida y eficiente a los respectivos conservadores de bienes raíces para que practiquen las cancelaciones e inscripciones que procedan. Perfecto. Tomemos la votación. Bien. Entonces se vota esa nueva redacción para el inciso final. Senadora Vesperger. A favor. Ya. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo, aprobada esa redacción. Bien, presidente, está despachado el 234 bis. Pasamos a lo siguiente. Ya. Vamos a ir ahora a las disposiciones, déjeme un minuto, a las disposiciones transitorias. Bien, presidente, senadores, corresponde que ahora la comisión examine o continúe el examen del artículo primero transitorio y segundo transitorio que habían recibido observaciones, especialmente
lo que se refiere al inciso primero y al inciso segundo. Este artículo, estoy leyendo en la primera columna, dice: los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, así como aquellos usos susceptibles de regularización a los que se refieren los artículos 2 y 5 transitorios del Código de Aguas, continuarán estando vigentes y mantendrán su carácter de indefinidos en el tiempo. Los titulares de dichos derechos quedarán sujetos a todas las demás disposiciones del Código de Agua y podrán extinguirse por su no uso, según lo disponen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, y caducar por su no inscripción en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces, según se establece en el artículo 2 transitorio de esta ley. La norma agrega los procedimientos descritos en los artículos 2 y 5 transitorios del decreto con fuerza de ley número 1122 de 1981 del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de Agua, solo podrán iniciarse dentro del plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de esta ley. Vencido este plazo, no serán admitidas las solicitudes de regularización, a excepción de las formuladas por los indígenas y comunidades indígenas, entendiendo por tales aquellos considerados en el artículo 2 y 9 de la Ley 19.253. Los titulares de solicitudes de regularización que hayan presentado su requerimiento de conformidad con las normas vigentes con anterioridad podrán voluntariamente someterse a este nuevo procedimiento, haciendo constar el desistimiento o renuncia en sede judicial o ante el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda. El Instituto de Desarrollo Agropecuario o la correspondiente organización de usuarios velará por la difusión, información y facilitación de regularización de los derechos de aprovechamiento de sus beneficiarios o comuneros respectivamente. Esta norma, según se vio en la sesión pasada, recibió observaciones de constitucionalidad, en particular del profesor Navarro, y también observaciones de la profesora Selume. Y en su oportunidad también los ex senadores señores Alamán y Pérez formularon observaciones respecto fundamentalmente a lo que está contenido en el inciso primero y en el inciso segundo. A juicio del profesor Navarro, esta norma vulneraría derechos adquiridos que han sido incorporados al patrimonio del titular del derecho de aprovechamiento de aguas, y vulnerando el artículo 19, número 24 de la Constitución. Por su parte, la profesora Selume llamó a la atención de la comisión de que había una cierta contradicción entre lo que disponía el inciso primero de este artículo primero transitorio y lo que dispone el inciso tercero respecto a una cierta indeterminación del plazo que tendrían ciertas personas para proteger los derechos que están contenidos, los derechos de aprovechamiento contenidos en estas disposiciones de carácter permanente, a partir de lo que se dispone en el inciso tercero. También en la observación de los ex senadores hay cuestionamientos respecto de esta disposición, sobre todo por la incorporación en el inciso segundo, aparece destacado con negrilla, la expresión los titulares. Habría un debilitamiento de los derechos de propiedad que estarían tratando de ser protegidos por esta disposición transitoria. Estas cuestiones ya aparecieron en el debate en la última sesión en que se analizó esta disposición en la comisión. Bueno, y queda a ir resolviendo estas observaciones desde la perspectiva constitucional. Perfecto, se ofrece la palabra, don Carlos Esteves. Sí, presidente, en la sesión pasada, en enero, nosotros señalamos que quizás sería conveniente para la comisión votar separadamente el inciso primero del inciso segundo, ¿no? Porque estos incisos tienen una característica más bien interpretativa de lo que ya se ha votado, ¿no? Si exceptuamos lo que aparece en negrita en la columna a la izquierda, así como aquellos usos susceptibles que, como ya se señaló, fue agregado en la última sesión de la Comisión de Agricultura
en marzo del 2020, y en nuestro juicio fue un error. Si aceptamos eso, el inciso primero y el inciso segundo lo que hacen es más bien ya interpretar lo que se votó. El inciso segundo, en el artículo sexto bis, 129 bis 4 y 129 bis 5, sexto bis respecto a la posibilidad de extinguir derechos de aprovechamiento que no sean efectivamente aprovechados, es decir, que no se cuente con obras y que sean derechos nuevos, y 129 bis 4 y 5 lo mismo, pero respecto a derechos preexistentes. En cambio, el artículo primero lo que señala es que los derechos de aprovechamiento reconocido, constituido, y utiliza, es profeso del mismo lenguaje que tiene el actual inciso final del artículo 19, número 24 de la Constitución, señala que esos derechos siguen siendo indefinidos. Entonces, la discusión que se agregó es que al incorporarse así como aquellos usos susceptibles de regularización, es obvio que se refiere a aquellos usos susceptibles de regularización y que eventualmente nunca sean regularizados, o que en el futuro, pudiendo ser regularizados, no cuenten con los requisitos para la regularización que establece la ley en el artículo segundo transitorio, no del proyecto de ley, sino que del Código de Aguas. Y este era un elemento que nos parecía inapropiado, que es lo que señala la profesora de Derecho Constitucional Tatiana Selume al respecto, y de Derecho del Agua. En cambio, se abrió por parte del Ejecutivo la discusión la preocupación original que había tenido el Ejecutivo cuando conversó esta incorporación en la Comisión de Agricultura, era que quedara claramente resguardado aquellos derechos que en el futuro, después que se dictase este proyecto de ley y fuese publicado, fuesen debidamente regularizados. Y en ese caso, el Ejecutivo ha planteado de que les parece obvio que si, y yo comparto esa aproximación, les parece obvio que si se determina por un procedimiento judicial o administrativo que efectivamente esta persona entre 1977 y 1981 y después, porque el Código del 81 establece estos 5 años como de un uso de las aguas sin violencia, en forma continua, etc. Esto se modifica, estos requisitos, pero están en el artículo segundo transitorio que ya fue votado y que no ha sido objeto de reproche de constitucionalidad. Entonces es obvio que se trata de un derecho antiguo, y así ha quedado claramente manifiesto en la historia de la ley. Pero el riesgo de lo que está en negrita es que también incluye a aquellos que susceptibles de ser regularizados y que nunca lo sean porque no van a cumplir con las condiciones. Entonces nos parece que habría que eliminarlo. Y además esto entra en contradicción con el inciso tercero de este mismo artículo primero transitorio, que está un poquitito más abajo. Se lo digo al secretario si puede mover eso ahí, porque el inciso tercero justamente señala de que los titulares, para que la ley reconozca su derecho, porque el artículo segundo transitorio habla de reconocimiento del derecho, más allá que comúnmente se hable de regularización, pero para que lo reconozca tiene que cumplir con un conjunto de requisitos, y se dice que tiene un plazo de 5 años aquí, en este inciso tercero de la primera disposición transitoria, para ingresar los antecedentes, no para culminar con el proceso de regularización o de reconocimiento, pero para ingresar los antecedentes. Entonces se le da un plazo. Entonces, el inciso primero, con lo que está en negrita, le da una garantía de que son derechos indefinidos, aunque nunca se regularicen. Entonces, claramente hay una contradicción, y sería conveniente, presidente, si a usted le parece bien, escuchar la opinión del Ejecutivo para cerrar lo que fue lo que se conversó en la última sesión de enero. Sí, de todas maneras, escuchemos al Ejecutivo para poder tomar una decisión. Gracias, presidente. Sí, algunos comentarios. Efectivamente, el inciso, la disposición transitoria, que estamos analizando, tanto este artículo primero como el artículo segundo que vamos a ver seguramente después, buscan un objetivo que compartimos, que es la importancia que los derechos de agua
estén inscritos los conservadores de bienes raíces. Ese es el tema de fondo. Y aquí tenemos distintas situaciones, derechos que han sido entregados por la vía administrativa, que no están inscritos los conservadores, o estos derechos que, como no han sido regularizados y corresponden a derechos constitucionarios, que no han sido regularizados, tampoco están inscritos los conservadores de bienes raíces. ¿Y por qué es importante, a nuestro juicio, la inscripción en el conservador de bienes raíces? Al menos por dos razones. Una, para el cobro de la patente por no uso. El procedimiento de cobro de patente por no uso tiene una instancia de remate del derecho si es que el titular no ha pagado, y ese trámite no se puede realizar si es que el derecho no está inscrito en los conservadores de bienes raíces. Entonces, en el código hay varias fórmulas que se están estableciendo para solucionar ese problema, y una de ellas es esta obligación, bajo pena de caducidad, de tener que inscribir los derechos en el conservador de bienes raíces. Y segundo, por también para la protección de los mismos titulares de derechos. A modo de ejemplo, para explicar el punto, en el caso de las aguas subterráneas hay una franja de protección, no se puede constituir ningún derecho a agua subterránea en un radio menor a 200 metros de otro derecho de agua subterránea constituido. Y estos derechos que se tienen que regularizar y después inscribir en el conservador, esa información que la Dirección General de Agua actualmente no tiene y por tanto no puede protegerlo. Entonces, en ese sentido también los mismos usuarios de estos derechos constitucionarios debiesen tener el máximo interés en regularizarlo. Hoy el problema es que el proceso de regularización es muy engorroso y requiere el concurso de los tribunales, y en las modificaciones que se están introduciendo, específicamente en el segundo transitorio y quinto transitorio que están modificándose, ese procedimiento se simplifica y se realiza completamente, o se va a realizar completamente a través de la Dirección General de Agua. Por tanto, el proceso de regularización de estos derechos va a ser más fácil y se va a poder entonces avanzar y finalmente inscribirse en los conservadores de bienes raíces. El problema que perdura son dos, o sea, los problemas que pueden tener esta norma transitoria. En primer lugar, lo que señala Carlos Esteves en el sentido de eliminar lo que allí se señala en el inciso primero respecto a los usos susceptibles de regularización. Bueno, eso efectivamente se introdujo en la Comisión de Agricultura porque hubo un consenso en el sentido de que los derechos que se regularicen por los procedimientos que se establecen, una vez que se regularizan, esos van a seguir siendo indefinidos, van a seguir siendo vigentes y van a estar siendo indefinidos. Y eso está en la historia de la ley, y el mismo Carlos Esteves, él puede ratificar lo que voy a decir, en las distintas comisiones, cuando este tema se preguntó, Carlos Esteves, en ese entonces director general de Agua, fue enfático en señalar que los derechos que se regularizaran, de acuerdo al artículo segundo y quinto transitorio, serían indefinidos y no se podrían considerar como nuevos derechos. Entonces, dado que eso estaba en la historia de la ley, hubo consenso en la Comisión de Agricultura para explicitar eso de la forma que ahí de la forma que aquí estamos viendo en la primera columna. También hay que reconocer que lo que señala Carlos Esteves es correcto en el sentido de que habría una cierta contradicción en señalar que estos usos susceptibles son indefinidos, cuando más adelante se establece un plazo de 5 años para que inicien el proceso de regularización. Y se desprende de ahí que si no inician ese proceso, entonces ya esos derechos se extinguirían. Entonces nos parece que más que un problema constitucional en lo que ahí está, es un problema de cómo redactar adecuadamente la ley, y estamos abiertos a que si se elimina del inciso primero lo que ahí está marcado en negrita,
eso se puede solucionar fácilmente, por ejemplo, incluyendo en el inciso tercero, que una vez concluido el proceso de regularización, aquellos que se regularizan van a seguir estando vigentes y van a ser indefinidos, y tenemos incluso una redacción que podemos mostrar en un momento más. El segundo problema está en lo que señalaron los senadores Alamán y Pérez, que no lo visualizo aquí, no sé si está más adelante, pero los senadores Alamán y Pérez señalaron que el hecho de que, no sé, Rodrigo, si a lo mejor no está, lo voy a leer. La norma descrita merece un reproche de constitucionalidad por dos razones. Primero, porque se elimina la naturaleza de derecho de aprovechamiento al derecho de agua consuetudinario, ahora se denomina como usos susceptibles de regularización. Y en segundo lugar, porque la falta de registro o del inicio de un procedimiento de formalización del mismo, regulada en el artículo 2º transitorio del Código de Agua, no puede derivar en la caducidad y pérdida del derecho de agua respecto al cual su titular tiene un derecho de propiedad incorporado en su patrimonio. Entonces, ahí hay un tema de constitucionalidad que me parece que habría que resolver también en esta comisión. Eso diría, presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Oscar. Estimados colegas, perdón, Pancho, ¿me está pidiendo la palabra? Sí, no, presidente, yo quería comunicar que debo retirarme por otro compromiso, presidente, para que se tenga presente. A mí también me corresponde presidir la Comisión de Medio Ambiente a las 12:20, aproximadamente 12:30. Entonces, creo que aquí se está abriendo la discusión. Dejémoslo para la próxima sesión, y también pedirle ahí a Pedro Araya y Luz, que no estuvieron en la primera discusión, a propósito del ingreso de este proyecto de plebiscito seguro de los 2 días de votación, que autoricen a la Secretaría y a la Presidencia para ver de qué manera podemos ver la mejor manera para abordar ese proyecto. Y también estaba abierta hasta las 4 de la tarde poder patrocinar ese proyecto que nos invitó el senador Elizalde. Si interesa, colegas, no estuvieron al inicio, pero se dio esa discusión. Presidente. Perdón. Rodrigo Galilea. Sí. Presidente, que habiendo escuchado lo que Carlos Esteves señaló respecto a este primero transitorio, y después lo que señaló Oscar Cristi y las opiniones de los profesores que fueron citadas, me da la impresión de que aquí estamos frente a un problema más bien de redacción, de dónde colocar bien este punto de los derechos que se podrían regularizar en base al artículo 2º y 5º transitorio del actual Código de Aguas. Entonces, yo quería pedirle, si a usted le parece bien, ¿por qué no les encargamos a ellos dos de que vean si es posible hacer una redacción conjunta que salve los problemas que me da la impresión de que ambos ven y que ambos plantean razonablemente cómo resolver, y ver algo que eventualmente pueda tener unanimidad de la comisión? Simplemente quería ver si podríamos encargarle ese trabajo. Gracias. Me parece bien. Sí, lo importante es que la próxima sesión votemos textos sin perjuicio de las correcciones o modificaciones que se han hecho presentes. No habría inconveniente que nos ayuden en eso y que se puedan proponer, insisto, esos textos. Colegas, ¿alguna otra intervención? Porque estamos en la orden del día para Presidente, poder, ¿mañana es la próxima sesión? En principio sí, Carlos, salvo que hubiera algún cambio por este otro proyecto que estaría ingresando en materia de fecha de plebiscito, votación de plebiscito. El proyecto ya ingresó hoy en la mañana. Tenemos la sesión especial, entonces no sé cómo lo tendríamos que cambiar horario de comisión o pedir sesionar paralelamente, como lo ve usted, presidente. Por eso lo que te decía es, Rodrigo, lo vamos a ver a las 4 de la tarde cuando se abran los fuegos en la sala. Ok, gracias, presidente. Vale, colega. Un gusto encontrarnos nuevamente en esta discusión. Agradecer ahí al ministro Moreno también su presencia, al equipo de Obras Públicas, y también a Carlos Esteves, que nos ha acompañado. También a los colegas. A Luz la veo que llegó con
rejuvenecida esta comisión, descansó bastante, parece. Don Pedro Araya está con cara cansado. No, pero debe haber descansado algo de algo de haber descansado. Yo tuve casi la misma de doña Luz. Oiga, presidente, un tema, el que hicieron una precisión en la comisión, bueno, Robert Ángelbert, que era mi asesor por muchos años, ha emprendido nuevos rumbos laborales. Así que quería presentarle a la comisión a la persona que me va a acompañar como asesor legislativo, que es el abogado Roberto Godoy, que es conocido por algunos de ustedes, que tiene una brillante carrera en el sector público y muy buen asesor. Así que él va a estar reemplazando a Robert en las mesas de trabajo que se arman habitualmente en esta comisión. Vale, gracias Pedro, buena aclaración, y también a Robert también donde esté, ahí se comparte el teléfono para saludarlo, también nos acompañó durante por lo menos 7 años y me consta su profesionalismo y buena disposición. Oiga, Vale, colega. Presidente, la senadora Bensberger pasó sus vacaciones en Colchane, así que no sé si descansó tanto, sinceramente. Ya, eso claro, debe haber... Se le vio en la tele. La altura me rejuvenece. Se le vio en la tele, por ahí. Debe haber mirado algo el Pacífico, porque eso la trae relajada. Bueno, a todos donde hayan estado, donde hayan descansado, que sea un buen año. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.